Muy bien, observa la rapidez, observa los cambios que la rapidez experimenta el móvil. Bien, tenemos un móvil que de una rapidez 2 pasa a 5, luego de 5 pasa a 8. Todo esto ocurre para intervalos de tiempo de 1 segundo. Y me preguntan, ¿qué rapidez tendrá el móvil en el punto D? Bien, observamos aquí lo siguiente. Hay una relación que permanece constante. Observamos que por cada segundo la rapidez está aumentando de 3 en 3. Es de suponer que entonces mi rapidez aquí sería de 11 metros por segundo porque 8 más 3 sería 11, pero eso lo justificamos de la siguiente manera, a través del cálculo de la aceleración. Por ejemplo, ¿en cuánto ha cambiado la rapidez? La rapidez ha cambiado aquí en 3 en un intervalo de 1 segundo, por lo tanto decimos que la aceleración tangencial, pero simplemente le vamos a llamar aceleración de ahora en adelante, es de 3 metros por segundo al cuadrado. Hacemos lo mismo ahora para el tramo BC. ¿En cuánto ha cambiado la rapidez? En 3 en un intervalo de tiempo de 1 segundo, por lo tanto tenemos una vez más una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces observamos que la aceleración permanece constante y suponemos que eso va a ocurrir en el tramo CD. De aquí entonces sacamos que la rapidez en el punto D, tal como habíamos supuesto, era de 11 metros por segundo. Ahora, podemos suponer que si pasa 1 segundo más sería de 14, si pasara 2 segundos más sería de 17 y así podríamos continuar. Bien, ¿qué característica observamos aquí? Que la aceleración permanece constante. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado, dice, es aquel donde el móvil se desplaza sobre una recta con aceleración constante. Entonces, por favor, son dos las condiciones que deben ocurrir para hacer un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una de ellas es que la aceleración permanezca constante. Pero además, debo asegurarme que la trayectoria sea rectilínea. Si alguna de esas condiciones se cumple por separado y no la otra, no estamos frente a un MRV, por favor. Entonces, para hacer MRV, trayectoria rectilínea con aceleración constante. Colocamos aquí nuestra aceleración representando un movimiento acelerado, aceleración y velocidad en la misma dirección. Veamos si los movimientos acá representados cumplen con la condición anterior de ser, es decir, si son MRV. Bien, vemos que las trayectorias son rectilíneas, hasta ahí vamos cumpliendo. Vamos a ver ahora si la aceleración permanece constante, pero no olvides que eso no lo podemos analizar mientras no tengamos los intervalos de tiempo. Bien, vamos a calcular aquí entonces. Vemos que ambos movimientos son acelerados porque vemos que la rapidez aumenta. Tenemos aquí entonces una aceleración que varía en 4 en un tiempo de 1 segundo, por lo tanto tenemos una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. En el tramo BC tenemos que cambia en 4 nuevamente, pero lo hace en un tiempo de 2 segundos. Por lo tanto, acá tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. No es un MRV porque si bien la trayectoria es rectilínea, la aceleración no permanece constante. En el siguiente ejemplo ponemos los tiempos, pero aquí identificamos algo. Un movimiento desacelerado porque la rapidez disminuye y un movimiento acelerado porque la rapidez aumenta. Ya desde aquí descartamos que esto sea un MRV. ¿Por qué? Porque la aceleración no está permaneciendo constante. Aún así vamos a calcular el módulo. Bien, aquí vemos que cambia en 6 en un tiempo de 3 segundos, por lo tanto tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Y acá vemos que cambia en 4 en un intervalo de 2 segundos, por lo tanto tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Si bien la aceleración permanece constante en módulo, no está permaneciendo en dirección, por lo tanto la aceleración cambia. Conclusión. No, ninguno de los dos movimientos mostrados es un MRV. A ver, veamos este movimiento. Para empezar, es un movimiento acelerado. ¿Y por qué? Porque si bien no puedo ver si la rapidez aumenta o disminuye, sí puedo darme cuenta que la aceleración y la velocidad van en la misma dirección. ¿Qué significa esto? Que la rapidez va a ir aumentando a razón de 4 metros por segundo por cada segundo que transcurre. Por ejemplo, un segundo después, ¿qué rapidez tendría aquí? Bien, en un segundo va a aumentar en 4. Si yo ya tenía 5 y voy a aumentar en 4, ahora tengo una rapidez de 9 metros por segundo. Vamos a ver ahora para un intervalo de 1 segundo nuevamente qué sucede. Vuelvo a aumentar en 4. Como yo tenía ya una rapidez de 9, ahora tengo una rapidez de 13 metros por segundo. Y en el siguiente segundo vuelvo a aumentar en 4. Como yo ya tenía 13 aumentando en 4, ahora tengo una rapidez de 17 metros por segundo. Veamos un segundo ejemplo. Bien, acá sigo teniendo un movimiento acelerado porque la velocidad y la aceleración
van en la misma dirección. Quiere decir que por cada segundo la rapidez debe aumentar en 5. Vamos a ver ahora los tiempos que me van a brindar. Un segundo después debería aumentar en 5, por lo tanto si tengo 3 aumentando en 5, ahora tengo 8. Cuidado que ahora está pasando 3 segundos. Entonces si en un segundo aumenta 5, en 3 segundos debería aumentar en 15. Pero yo ya tenía 8, por lo tanto mi nueva rapidez es de 23 metros por segundo. Y finalmente ahora transcurre un intervalo de 2 segundos. Si en un segundo aumenta 5, en 2 segundos debería aumentar en 10, pero como yo ya tenía 23, mi nueva rapidez sería de 33 metros por segundo. Veamos un caso más. Bien, lo que tengo ahora es un movimiento desacelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración y la velocidad van en direcciones opuestas. Significa que mi rapidez ahora en vez de aumentar va a disminuir. Y va a disminuir de cuánto en cuánto, de 5 en 5, porque ese es el valor de nuestra aceleración. Estamos asumiendo que permanece constante en todo momento. Cuidado con los intervalos de tiempo. Si tengo 30, un segundo después va a disminuir en 5, por lo tanto ahora tengo 25. 3 segundos después, ¿cuánto va a disminuir? Si en un segundo disminuye 5, en 3 segundos disminuiría 15. Si yo tengo 25, disminuye en 15, ahora tengo una rapidez de 10 metros por segundo. Continuamos. 2 segundos después, ¿qué va a pasar con la rapidez del móvil? Si en un segundo disminuye 5, en 2 segundos disminuye 10. Si yo tengo 10 y pierdo 10, mi nueva rapidez sería 0, 0. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede a partir de aquí con el móvil? ¿Permanece en reposo? ¿Continuará moviéndose a la derecha o invertirá la dirección de su movimiento? Quiero aclararte que, por ejemplo, un caso de la vida real donde podrías encontrar este tipo de movimiento sería, por ejemplo, si tú inclinas la mesa. Si tú inclinas la mesa en la cual estás trabajando y dejas caer una pelotita, observarás que esa pelotita empieza a aumentar su rapidez a medida que baja. Pero ¿qué pasa si tú lanzas una pelotita sobre esa mesa? Observarás que esa pelotita cada vez va disminuyendo su rapidez hasta que se detiene. Y una vez que se detiene, esa pelotita regresa por donde estuvo subiendo. Entonces, una vez que se detiene, la pelotita no se queda ahí, sino que invierte la dirección de su movimiento, pero observa, la aceleración no tiene por qué cambiar porque es constante. Entonces, ahora veamos qué sucede. Bueno, dicho sea de paso, ahora deja de tener movimiento desacelerado y pasa a tener movimiento acelerado. 2 segundos después, ¿qué ocurriría? Si la rapidez aumenta 5 en un segundo, en 2 segundos aumentaría en 10, por lo tanto mi nueva rapidez es 10. Ahora, 4 segundos después, en un segundo aumenta 5, en 4 segundos aumentaría en 20. Si yo tengo 10 y aumento en 20, ahora mi nueva rapidez es de 30 metros por segundo. ¿Qué sucede 3 segundos luego? Bien, si en un segundo aumenta 5, en 3 segundos aumentaría 15, por lo tanto mi nueva rapidez sería de 45 metros por segundo. Bien, date cuenta que ahorita estamos prediciendo qué va a suceder con la rapidez luego de un intervalo de tiempo, y eso lo podemos hacer gracias a que la aceleración permanece constante, y esa es la característica principal de este tipo de movimiento.